Entonces voy a finalizar. Y porque también quiero que veamos una diligencia de enmienda y una de reposición, porque sí hay diferencias y que definitivamente no es solo se trata de leerla. Muy bien. Bueno, nos quedamos, voy a tratar de recordarme dónde nos quedamos. Muchas de las suspensiones que hay en relación a los mandatos, pero no solo se trata de los mandatos, sino en sí de todos los instrumentos, es lo que se encuentra proyectado. Si nosotros tomamos nuestro código de notariado, podemos verificar que el artículo 13 y el 29 contiene muchísimo de lo que va a servir para la vida y para el ejercicio de la profesión. El artículo 13 contiene las formalidades del protocolo, o sea, de la colección ordenada, o sea, del artículo 8. Y el artículo 29 nos va a señalar acerca de las formalidades que tienen, pero los instrumentos públicos, o sea, uno a uno. Entonces, es por eso que ambos artículos, yo diría que todo el código de notario, pero hay artículos que son definitivamente cajoneros, que debemos de manejarlos y que debemos de saber leerlos e interpretarlos. Por ejemplo, una de las situaciones por las cuales se suspenden los documentos es porque no aparecen las firmas de los otorgantes, intérpretes, testigos o del notario autorizante. Precisamente ahorita en la tarde tuvimos un documento en el cual la notaria, en lugar de colocar ante mí, colocó, vamos a ver qué fue, no fue ni ante mí, fue una cosa así como por, por mí, en lugar de colocar a mí. Y por mí, nosotros, pues no, es la primera vez que veo algo así, no desconozco los motivos por los cuales la notaria lo colocó de esa forma. Yo creo que se le cruzó la información porque recordemos que la antefirma que señala el artículo 29, numeral 12, indica que las firmas de los otorgantes y de los demás personas que intervengan y la del notario precedida por las palabras ante mí. Realmente, pues, no sé, yo desconozco ahí por qué fue lo que se confundió, pero el tema es que no es lo que nos indica la ley. Entonces, lo que se queda ahí, lo que nosotros mandamos es a pagar una multa conforme a una resolución o sentencia que esas sí se las voy a compartir más tarde, ¿verdad? Porque las debo de buscar, las tengo, pero las tengo que buscar y sí voy a necesitar que las analicemos y las leamos completas, por favor. ¿Y por qué es motivo de multa, verdad? Pero de momento, pues les podría dejar este ejemplo. Y también pues hay otro que tuvimos pues oportunidad de ver hace años, en relación a unas plicas, ¿verdad? En relación a los testamentos. Como recordemos que el artículo 42 de nuestro Código de Notariado señala que las formalidades, digamos, los testamentos deben de cumplir todo lo que señala la ley en el artículo 29, pero adicional tiene formalidades especiales. ¿Y cuáles son esas formalidades especiales? Pues dentro de ellas se encuentra la presencia de dos testigos que reúnen las calidades que exige esta ley, pero no solamente es su presencia, sino también adicional que deben de firmar, ¿verdad? Y recordemos cuáles son los testigos, ¿verdad? Y qué calidades deben de reunir y en qué momento van a intervenir. En el caso presente es en el numeral 3 del artículo 42, donde indica también que también el numeral 8 del mismo artículo, que el testador, los testigos, los intérpretes y en su caso el notario firmen el testamento en el mismo acto. Pero en el caso que les colocó de ejemplo, la notaria no colocó, no se hizo auxiliar de los testigos. Entonces, recordemos que conforme al artículo 37 de nuestro Código de Notariado, el notario debe de cumplir con ciertas obligaciones y dentro de estas obligaciones se encuentra la presentación de la plica, ¿verdad?
en el numeral, el artículo 37, numeral que diga literal A, nos indica en un párrafo un poco más abajo, porque recordemos que este artículo es bien extenso, cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario, expresando en las mismas el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número y registro de hojas de papel de protocolo en el cual fue extendido. Pues acá nos indica claramente, ¿verdad?, que va a ir dentro de un sobre cuando se trata de un testamento. ¿Qué sucede? Ahí, hasta que fallezca el causante, podemos abrir la plica y hasta en ese momento podría determinarse que la notaria pues no se hizo auxiliar de los testigos correspondientes, pero recordemos que uno de los instrumentos públicos más controversiales y más peleados siempre va a ser un testamento. El que se sienta afectado, que la notaria no se hizo auxiliar de estos testigos y que regula el artículo 42 como formalidades especiales, entonces va a impugnar este documento, ¿verdad? Y va a ser sujeto de nulidad, que muy probablemente pues sí vaya a prosperar debido a que por error del notario no se hizo auxiliar de los testigos correspondientes que la ley señala. Entonces imagínense la gravedad. Muy probablemente, tal vez cuando abran aplica y determinen que no se hizo auxiliar de los testigos, el notario pues quizá ya ni viva o quizás si está vivo va a incurrir en qué responsabilidades incurriría. ¿Se recuerdan las responsabilidades del notario? A ver, ¿alguien? ¿Estamos en clase o no estamos en clase? Sí. Ajá. Ajá. Bueno, vamos a ver un poquito más explicado. Gracias. Según el artículo 101, licenciada, acá habla de las infracciones a que se refiere, la sanción, Ajá. ¿verdad? ¿Qué sanciones incurriría, Magda? Según acá, las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas porque no constituya delito o por el tribunal que conozca Suprema de Justicia su caso, pudiendo amonestará o censurar el notario infractor o imponerle multa que no excederá de los 25 quetzales. En caso de reincidencia, las multas podrán ser hasta de 100 quetzales o suspensión de un mes hasta un año. La sanción será en auto acordado con justificación de motivos. Muy bien, muchas gracias, Magda. Como escribe el licenciado Stalet en el chat, los notarios tienen varios tipos de responsabilidades. Dentro de ellas está la responsabilidad administrativa, la penal y la civil. Como mencionó la compañerita Kiavet, creo que es su nombre, el notario va a incurrir en daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces ahí tendría una responsabilidad de tipo civil. Pongan atención a esto, ¿verdad? Porque realmente sí es importante y de repente pues en el examen les puedo preguntar qué tipo de responsabilidades tiene, ¿verdad? Un notario, ustedes van a tener que determinar qué responsabilidades hay. No solamente, digamos, el fundamento del 101 que nos leyó Magda, pues sí, es la potestad que tiene la Corte Suprema de Justicia de poder amonestar y sancionar a los notarios. Pero en sí, las responsabilidades son las que señala el licenciado y solo que existe pues cierto, digamos, sería también de este tipo penal si hubiera incurrido en una situación en la cual se haya incurrido un delito de más que todo en relación a la fe pública. Y la administrativa, pues que realmente sería, como nos indica Magda, una multa. Esa sí sería una sanción administrativa. Incluso, pues, puede ser denunciado en el Tribunal de Honor, ¿verdad? El Colegio de Abogados, que recordemos que nosotros como notarios tenemos esa responsabilidad ante la sociedad. Si nosotros resuelve el Tribunal de Honor que sí somos sancionados, esta pues sanción no va a prescribir y ahí es donde nosotros nos vamos a
a tener pues esto para siempre, ¿verdad? Esta amonestación, yo creo que la condena la consecuencia de la multa, sanción, lo que incurre el notario, es lo que pesa más, es que no existe una prescripción sobre ella, ¿verdad? Bueno, el notario omite, ahí es el ejemplo que les di, ¿verdad? Que colocó por mí en lugar de colocar ante mí, pues hubo una confusión y entonces, como no, ahí el analista tiene que ver si el documento, pues qué tipo de sanción, ¿verdad? Realmente en este caso, por esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad, corresponde a la Corte Suprema sancionar, pero el analista del documento puede verificar y conforme a esta sentencia, pues puede imponer esta multa, ¿verdad? Que hay un formulario, pues y ahí solo paga 50 quetzales. El tema es que le queda la amonestación al notario. El notario pues omite dar fe. Esto también es importante porque la ley señala que nosotros con investidos de la fe pública que tenemos que dar fe del contenido, ¿verdad? De lo que ha pasado, lo que se ha desarrollado en el instrumento público. Y son aspectos que nosotros no podemos omitirlos, ¿verdad? Pero pues digamos, el artículo 34 nos señala que no es preciso que el notario exprese que da fe en cada cláusula escrituraria de la estipulación que contenga, ni de las condiciones o circunstancias legales de las personas o cosas a que se refiere. Es suficiente con que el notario consigne una vez en cada instrumento público que da fe del contenido del mismo, de todo lo contenido en el mismo, ¿verdad? Entonces debe de dar fe. Y pues ahí está pues señalado los artículos correspondientes. Yo no, en el examen final va a venir mucho de análisis, no va a venir preguntas, de una vez les digo. Ustedes pues van a poder utilizar sus leyes, pero es de análisis. Y ahí sí que el que puso atención pues puede captar un poco más, ¿verdad? Pero el que realmente no ponga atención, después las consecuencias va a ser que se las van a pasar pasando páginas en el examen y no van a entender y ni van a comprender porque quizás la mitad de la clase está en el aula virtual y segundo porque quizás no estamos poniendo la atención debida, ¿verdad? Pero pues ahí nosotros estamos tratando de apoyarle lo más que se pueda. Eso sí, ¿verdad? El análisis, eso sí, no nos vamos a escapar en el examen de fin de año por la sencilla razón que nosotros, ustedes están próximos a ser notarios, ¿verdad? Y tengo esta responsabilidad de que pues tengan el mayor fundamento, ¿verdad? Y la mejor preparación, ¿verdad? Ya posteriormente en el examen técnico profesional, ustedes ya van a tener que analizar cada artículo con mayor meticulosidad, pero ahorita pues para el examen es lo que necesito que sí pongamos atención, porque no se trata solo de, bueno, yo les puedo compartir una presentación, pero el análisis no lo van a poder determinar, ¿verdad? Si sencillamente no pusimos atención. El notario pues va a omitir la advertencia, ¿verdad? Que ya lo vimos, que va a incurrir en una multa de 50 quetzales conforme a la sentencia que se las voy a compartir en un momento y esa también es ese análisis de esas sentencias, de esos documentos que les voy a compartir, muy probablemente si vengan en el examen. El notario no hizo constar de manera expresa que la aceptación del mandato, ¿verdad? Recordemos que eso sí lo vimos, ¿verdad? En relación al arraigo y la gratuidad, sí o sí debe de existir esa aceptación de parte del mandatario. El notario, pues, platicamos que el 90% de los cuales incurren en el impedimento temporal es porque autorizan documentos y no pueden por la sencilla razón de que ellos fueron publicados, ¿verdad? Dentro de la lista que tiene impedimento temporal por no cumplir con las obligaciones notariales. El pago de apertura, que ya platicamos que sí o sí lo tienen que pagar antes de cartular y de hecho siempre pues en los últimos años se ha iniciado a partir del 15 de diciembre para que puedan cumplir con esta obligación y no tener aquella necesidad que esperando que hagan el archivo de protocolos físicamente para poderlo realizar. Eso lo podemos hacer tranquilamente desde el 15 de diciembre. En relación a los testados, adiciones entre renglonaduras, ¿qué diferencia hay entre testado, adición y entre renglonadura? ¿Qué diferencia hay? Bueno,
Ujú. Muy bien, gracias. Entre el testado es la palabra que vamos a, pues no la debemos de escribir o nos confundimos, entonces le vamos a colocar una línea sobre. Las adiciones van o en la línea 1 o en la línea 25 o en la línea 26 o en la línea 50, ¿ya? Digamos, es la primera y la última de cada lado. Y entre renglonaduras es entre líneas que les llaman en el ejercicio, pero realmente lo técnico es entre renglonaduras. Creo que sí vamos a colocarles en el examen que adiciones entre renglonaduras, así que mejor si lo practican, porque hay mucha falencia ahí en el ejercicio en relación a esto. Sí que... Ujú. Bueno, ujú. Realmente el testado es como colocar la línea sobre la palabra mala. La adición va a ir en la primera o en la última línea, porque es algo adicional, no es en sí el testado. Entonces, al momento de salvarlo, vamos a colocar adición, porque ese antes de la línea 1, digamos, ese texto quedaría antes de la línea 1 o quedaría posterior a la línea 25, ¿verdad? Y en el caso del revés es lo mismo, ¿verdad? En la 26 o en la 50. Entonces queda como en el aire, por decirles, no queda entre renglones, no queda entre líneas, ¿sí? En realidad lo técnico es entre renglones. Y lo que nosotros colocamos al final es salvado. El salvado es la palabra ya correcta y vamos a colocar dentro de diagonales la palabra que nosotros necesitamos colocar arriba de la palabra que nosotros tachamos, ¿verdad? Y solo es una línea, no hay necesidad de tacharla un montón, ¿verdad? Eso no es testar, ¿verdad? A ver. Ujú, ujú. Ajá, yo le voy a ver si tengo algún ejemplo acá. Ay, ay, decimos, vamos a ver. Déjeme ver si tengo algún ejemplo aquí que yo le pueda proyectar para que vamos a ver, vamos a ver si se equivocaron. Vamos a ver si se equivocaron. Sí, no, sí es un poco difícil. ¿Y sabe qué? En el ejercicio también se confunden, entonces mejor que lo veamos acá ahorita y no que cuando de verdad ya no podamos y lo hagamos mal, ¿verdad? De hecho, muchos no pueden testar ni salvarse. Sí, es, no es, diría cualquiera, no es tan difícil, pero para alguien que no ha tenido la oportunidad de tener un protocolo, pues no le va a ser tan fácil, ¿verdad? Voy a tratar de ver si consigo uno porque de ahorita solo veo escrituras que están bien. Pero eso sí, es importante que lo sepan manejar. Pareciera sencillo. Por ejemplo, los
los jóvenes que tienen oportunidad de procurar, creo que les es mucho más fácil. Vamos a ver si esta está bien. Ahorita les voy a proyectar esta. Esta otra escritura. Ahorita le va. Ahí está una, pero vamos a ver qué tan de cerca la puedo proyectar acá. Si ustedes pueden ver en la línea 3. Sí, ¿Sí se ve? licenciada. Vaya, en la línea 3 está de 43, indica, él le coloca una diagonal. Realmente pues deberían de ser dos, ¿verdad? Pero coloca una línea sobre el 1, porque en realidad es 43 y no 41. Ya, entonces quiero ver cómo lo salva, déjenme ver. Aquí, si vemos al final, en la línea 19, indica testado 1, 2.1, omítase. O sea, ahí está lo malo. Entre líneas, que lo técnico es entre renglonaduras, pero es aceptado entre líneas. 3. Léase. Así es como deberían de salvarse. Pero si él se hubiera confundido en el número, en la palabra número 31, por ejemplo, que es lo que es lo más común, que se confunden en el número del instrumento, puede colocar, digamos, la diagonal arriba y colocarle en lugar de 1, 2, ¿verdad? Y así como está en la línea 3, solo que aquí sería el 2 o el 3, ¿verdad? En todo caso. Y al final, en lugar de colocar testado, sería, bueno, sí tendría que colocar testado en ese caso porque se confundió, pero si fuera que en lugar de 1 fuera solo 30 y era 33, le debería de colocar adición, 2 puntos, 3. Punto, léase, ¿verdad? O coma, léase. No sé si me logro explicar. Porque sería en la línea, ajá, en la línea 1, ¿verdad? O en la línea 25. ¿Ya? Entonces, así es como debería de ser. Voy a ver si consigo otros ejemplos, pero ya se los haré llegar porque sí me interesa que pues que lo hagamos bien. A ver, Magda. Ya, usted ya nos ya explicó, Muy, comprendí. muy bien, gracias. Bueno, vamos a tratar de seguir así algo rápido porque sí quiero finalizar esta presentación. Bueno, esto es en relación, aquí la letra es un poco pequeña, pero en relación a la sustitución, que eso sí se recuerdan, ¿verdad? Cuando alguien va que desea el mandante que alguien más o que el mandatario pueda delegar, digamos, que cumpla con ciertas, gracias, facultades que le está cediendo a él, sustituirlo en una tercera persona que el mandatario determine, ¿verdad? Bueno, yo no quiero que esta le ejerza todo, pues, o yo me siento muy cansado, son muchas facultades, entonces lo puedo delegar en Rosa, ¿verdad? Entonces, pero él debe de indicar si se reserva o no el ejercicio. Yo puedo también seguir ejerciendo esas facultades o solo Rosa puede seguirlas ejerciendo. En eso se refiere con o sin reserva de ejercicio. Ahí están los artículos. La claridad del mandato realmente es en relación a las facultades que da el notario. El notario a veces realmente lo denomina como general, pero las facultades son especiales. O peor aún, que lo domine especial y las facultades son generales. Entonces, viceversa, ¿verdad? El judicial, ¿verdad? Que está conforme en la ley del organismo judicial, que son las facultades que están señaladas en el artículo 190. Entonces, nosotros tenemos que, como notarios, tener esa facultad de interpretar lo que el cliente me está queriendo decir. Entonces, él no me va a ir a decir, mire, quiero que me inscriba a un poder especial. No, él le va a ir a llevar a ustedes un problema, les va a decir, mire, fíjese que yo me tengo que ir de Guatemala, pero me urge que vendan una casa, entonces, ¿será que le puedo dejar un documento donde mi hermana pueda vender esa casa por mí? Y si hay algún inconveniente, pueda ir a tribunales. Entonces uno dice, bueno, él quiere un mandato especial. O mire, ¿sabe qué? Mejor le voy a dejar un mandato donde él pueda ejercer todas, que
que me represente en todas las actuaciones, porque fíjese que yo no sé cuándo voy a regresar y me urge que me venda esa casa. Entonces, dice con cláusula especial, porque yo estoy viendo que él quiere vender una casa, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener esa facultad de moldear interpretar lo que el cliente nos quiere decir. Entonces, es que incluso cuando un notario facciona un documento en el extranjero, guatemalteco, no puede decir yo desconozco la ley. Él tiene que redactar conforme nuestra legislación si se va a ejercer en este país. Entonces, mucho cuidado, porque a veces nosotros consideramos cuando es un notario público, se recuerdan el notario público es el extranjero. Entonces, nosotros determinamos que el notario público no tiene por qué saber nuestra legislación, pero sí tiene ciertos candados, como por ejemplo el tema relacionado con menores de edad, ¿verdad? Que es sumamente delicado. Entonces, eso no podría él, aunque diga otorga un mandato general y todas las facultades y que adicional no puede revolver las facultades relacionadas con un menor. Sí o sí tiene que ser un mandato especial, ¿verdad? Entonces, y si nos damos el lujo, pues, de decir, bueno, este documento se suspende, pero si es un notario guatemalteco, se va a suspender, y qué pena, imagínense qué vergüenza venir y decirle a nuestro cliente, mire, fíjese que me suspendieron el mandato. Entonces va a decir, esta no sabe, ¿verdad? O esta licenciada como que no muy latina, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver, o sea, es nuestra imagen, recuerden, es nuestra imagen la que nosotros estamos vendiendo, más allá. Entonces no podemos decir, es que el archivo todo me lo rechaza, no, si ahí está el fundamento legal por el cual se está suspendiendo el documento. Y por eso es importante que ustedes ahorita estén aprendiendo, pero que aprendan bien. Bueno, digamos, lo mismo es en relación al mandato especial. Si nosotros colocamos frases como para lo que tenga o pueda tener interés, estamos dando un mandato general, porque es todo lo que me interesa, va a ser todas las facultades o enunciativas y no limitativas, ¿verdad? Si yo misma le estoy diciendo que adicional y que no tenga límite, entonces no estoy otorgando un mandato especial, estoy otorgando un mandato general, así que hay que tener mucha cautela en qué frases vamos a utilizar en el documento. Yo sé que ahorita pues dirán, ay no, cuando yo me gradúe le voy a decir, yo me recuerdo que esta Leti hizo un mandato el mes pasado, me contó y mira, me puedes regalar la minuta de aquel tu mandato, ¿sí? Pero no van a ser las mismas facultades, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Si nosotros vamos a otorgar un mandato especial y venimos y esta le otorgó un mandato general, no es lo mismo, ¿no? Nosotros no estamos inscribiendo voluntades, sino todas las voluntades van a ser iguales, eso sí. Por eso es que el archivo no puede emitir algunas minutas en relación, ¿verdad?, de redacción, no puede. Muy bien, ¿cómo el registro de la propiedad? Bueno, mandatos judiciales, las que están reguladas en el artículo 190 de la ley del organismo judicial. Necesito que lleven todas sus leyes para el examen, por favor, ¿verdad? En las cuales ustedes ya se leyeron el 188, 189, 190 de la ley del organismo judicial. Adicional, pues ya digamos, ya leyeron todo lo relacionado al mandato general y especial que está contenido en el Código Civil. El registro especial de horizontal, en realidad no quiero inmiscuirlos mucho en temas de propiedad intelectual, ni propiedad horizontal, ni mucho del tema del testamento, que considero que realmente se los confundiría un poco, ¿verdad? Ahorita, porque, digamos, ¿quién tiene que el representante legal, digamos, en el régimen especial de propiedad horizontal, el administrador designado por la mayoría de propietarios, o sea, los propietarios de un edificio, digamos, por mayoría van a determinar ellos quién es el administrador. Entonces es el representante legal en todos los asuntos judiciales y extrajudiciales y tendrá las facultades que la ley otorga a todo mandatario por su simple nombramiento. Entonces, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos, ¿quién es el representante legal? Ajá. ¿Y de una universidad privada? ¿No? Yo me recuerdo que, no sé si les compartí
un documento en relación a presentaciones, porque si no, se las voy a compartir, ¿verdad? Para que se los hagan llegar. Pero sí es importante ver quién representa, qué instituciones representa, ¿verdad? Por favor. Bueno, vamos a seguir. La patria potestad, ya estamos definidos que solo mandatos especiales y con asuntos bien determinados. De artículos, porque más de algo le vamos a preguntar ahí. La representación de menores pueden otorgar mandatos especiales para asuntos determinados. También está ahí el fundamento legal. ¿Sí, Manuel? Buenas noches, licenciada. Con una Buenas noches. consulta que la tengo de años. ¿Existe Ujú. una prohibición para que el empleado público no ejerza el notariado? Ujú, sí, Ahora pero mi, depende. ahora mi duda es, ¿cuál es la sanción? O sea, Está la prohibición, o sea, no puede ejercer el notariado. Entonces, yo considero, bueno, me recuerdo que a lo lejos, me recuerdo que una vez les hicimos revisiones de protocolo a ciertos operadores del registro de la propiedad. No me recuerdo por qué situación fue que se dio, pero eran varios operadores del registro de la propiedad, entonces se determinaba ellos qué tipo de relación tienen. Eso es lo primero que hay que ver, qué tipo de relación tienen con el registro de la propiedad, en el caso concreto, o con el registro, o el Tribunal Supremo Electoral. Y existió, pues, ellos pidieron una opinión, de hecho. Si ellos incurrían, ¿verdad?, en alguna situación en la cual se vieran afectados por ejercer el notariado. Ellos decían, bueno, el Tribunal Supremo Electoral entra a las 7 de la mañana y ellos salen a las 2 de la tarde, pero ¿qué nos indica la ley? La ley, ¿qué nos indica? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en primer lugar. ¿Quiénes tienen impedimento? Bueno, aquí el artículo 4 es, no pueden ejercer el notariado. Ahí la ley es clara, ¿verdad? No pueden. Los que tengan auto de prisión, bueno, los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción. ¿Qué es aneja jurisdicción? Anexo, ¿verdad? O derecho o facultad legal de ejercer autoridad. Entonces, digamos, este tipo de impedimentos son temporales, ¿verdad? Los funcionarios empleados del organismo ejecutivo o judicial, por ejemplo, nosotros tenemos prohibición allá. Los que están en la presidencia, digamos, propiamente también tienen prohibición. De las municipalidades que deben sueldo del Estado y el presidente del Congreso. Recordemos que hay varios diputados que ellos son abogados, ¿verdad? Por darles un ejemplo. Ellos no tienen prohibición, pero el presidente del Congreso sí lo tiene. Y también está dentro de este mismo artículo los que incurren en no cumplir con las obligaciones del artículo 37. Entonces, todo esto es una prohibición temporal. Pero el único que puede determinar qué sanción tienen o no tienen sería la Corte Suprema de Justicia. Yo creería que como la ley sí es clara, ¿verdad? No puede ejercer el notariado, deberían de ser amonestados desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque la ley sí lo indica, no pueden ejercer el notariado. Incurre en la misma falta quien tiene relación de dependencia en una institución del Estado que indica este artículo, tanto como el que cartula con impedimento. No sé si me explico. Ellos incurren en la misma, porque están dentro del mismo artículo que prohíbe, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, deberían de ser amonestados, porque hay ciertos grados, ¿verdad? No sé si ustedes han visto el programa Índice de Maldad, pero ahí hay cierta gradación, digamos. Lo mismo sucede con el caso del notariado, pero creo, no estoy segura si está en esta gráfica, aquí está esta gráfica en esta presentación, pero hay, digamos, amonestaciones, hay inhabilitaciones, que es lo más grave, ¿verdad?, que puede incurrir un notario. Es inhabilitado, por ejemplo, cuando ha sido amonestado 2 veces o más. Él va a ser inhabilitado y lamentablemente la ley, que es de 1947, no incurren en una multa muy grande, no incurren en una amonestación muy grande, porque lo máximo que puede suspender la Corte Suprema es 1 año. El problema es que al ser inhabilitado, ahí sí que es lo más grave, le tiene que ir a entregar el protocolo al archivo, ¿verdad? Él debe de tener esa obligación
de presentarlo y debe de buscar su rehabilitación. Eso queda ahí debidamente razonado en el sistema y siempre que pida una certificación o algo, pues sí le va a aparecer porque así está el programa estipulado, ¿verdad? Pero es para que lo sepan. ¿Y hay alguna forma de determinar si, o sea, si un empleado público está ahí sí que ejerciendo el notariado y tiene impedimento? Miren, yo diría de que en todo caso, yo no recuerdo quién puso esa denuncia, ¿sabe? Allá, digamos, no es denuncia porque no somos el Ministerio Público, pero sí hicieron una petición que si le podían hacer la revisión a una persona X del registro de la propiedad y por eso fue que solicitamos, ¿verdad? Y de hecho, pues determinamos que había algunos estaban cartulando. Ellos indicaban, bueno, es que yo no estoy 8 horas en el registro de la propiedad, entonces yo sí puedo ejercer el notariado. No, la ley señala que no pueden ejercer el notariado, pues, digamos, aparte de los funcionarios o empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades, ¿verdad? Ellos están dentro de este rango, no, porque ellos, el registro de la propiedad, ¿de quién depende? ¿De De quién depende? gobernación. De gobernación, ¿será? Yo creo que sí. Bueno, ahí tendríamos que analizar primero qué tipo de institución es. Si está dentro del numeral 3 y si es de tiempo completo, porque está también que la prohibición es de quienes ejercen, ¿verdad? El notariado, pero tienen relación de dependencia y tiempo completo. Ay, ¿dónde están? Bueno, el artículo 5, pueden ejercer el notariado, no obstante lo preceptuado en el inciso 2 y 3 del artículo anterior, que se refiere a los empleados del organismo ejecutivo, los que tienen cargo público, los del organismo judicial y las municipalidades. ¿Quiénes sí pueden ejercer el notariado? Indica. A pesar de lo que señala el artículo anterior, los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y los establecimientos de enseñanza del Estado. Por ejemplo, hay notarios docentes, ¿verdad? Que ellos definitivamente pues van a ejercer el notariado, pero solo se dedican a eso. Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo sí tengo relación de dependencia con el organismo judicial, 8 horas, ¿verdad? O 7 horas, pero es jornada completa, que es el problema, no podría ejercer el notariado, aunque dé clases en la San Carlos. Están también los abogados, consultores, consejeros, asesores, miembros de secretarías, bueno, ahí determinan varios, pero la clave está en cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo. Entonces ellos, una vez sea de tiempo completo, no pueden ejercer el notariado, ¿verdad? Entonces yo, en mi caso, no puedo ejercer el notariado por lo mismo, porque aquí está pues el candado, ¿verdad? ¿Ya? Gracias. Muy bien, con gusto. Bueno, sigamos así rápidamente porque quiero avanzar en otros temas. Una empresa mercantil no puede otorgar mandatos. ¿Por qué no puede otorgar mandatos una empresa mercantil? ¿Por qué no puede? Porque es un bien mueble, ¿sí? Así que mucho cuidado en cómo se plantean las preguntas en el examen. Muy bien, únicamente pueden ser mandatarios judiciales quienes, los abogados y los parientes dentro de los grados de ley que determine, ¿verdad? El artículo 188 y 193. Para donar se necesita un poder especial y deberá designar al donatario, bueno, dentro de lo que debe señalar una persona que quiere otorgar un poder, debe de ser especial y encima de todo, digamos, adicional, debe de indicar a quién se le va a donar y qué bien se le va a donar y si existe alguna condición. Ahí están los artículos en los cuales se señala. Tratarse de un mandato especial, para contraer matrimonio, el notario debe de hacer constar la declaración jurada de los requisitos establecidos en el artículo 93. Entonces, eso es para contraer matrimonio. Muy bien. También se requiere, recordemos que la ley señala dentro de algunos artículos cuando se trata de un mandato especial.
para donar entre vivos, para contraer matrimonio, para otorgar capitulaciones, para pactar las bases referentes a la separación y el divorcio. Esto es muy importante. Demandar la nulidad, insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. Esto está contenido en el 1692. Muy bien. Y ahí es también parte de las cuales algunos notarios se confunden y pues es para pactar las bases del divorcio. Sí o sí debe de tener, pues debe de otorgar un mandato especial. Cuando se otorga un poder especial judicial, para divorcio debe consignarse que se faculta al mandatario para pactar las bases a la separación y el divorcio. ¿Por qué? Porque si es a través de un juicio, ¿verdad? Es un mandato especial y judicial ante un juez, ¿verdad? Debe de tener esa posibilidad de pactar las bases. ¿A qué se refiere con pactar las bases del divorcio o la separación o divorcio? A ver, ¿qué es lo que deben de pactar? Así por simple lógica. Como el Estado ve la... Las ¿Mm? capitulaciones, licenciada. Sí, las bases para la separación o el divorcio. Que cuando se disuelve un matrimonio, ¿qué es lo que se tienen que repartir? Todo lo que han... Los bienes, a quién le quedan los hijos, si hay alguna pensión, ¿sí? Entonces, eso es lo que deben de tener esa facultad, ¿verdad? Porque no va a llegar el mandatario al juicio ante juez y decirle, mire, y entonces, ¿qué, verdad? Si no sabe ni qué va a hacer, bueno, la casa de Villanueva le va a quedar o al esposo y la de la antigua le va a quedar a la esposa y así. Bueno, el menor pues va a estar 3 días con su mamá y 3 días con el papá y el último no sé, ¿verdad? Entonces, todo eso lo debe de tener en la facultad de determinar este tipo de aspectos, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, es importante que tenga esa facultad. El derecho a propiedad industrial, bueno, propiedad industrial, saben que no mucho, digamos, debe ser, bueno, si es una entidad que ha sido constituida en el extranjero, ¿verdad? Y se trata, mucho pasa con farmacéuticas. Pues ellos van a determinar las entidades del extranjero, decir, bueno, yo confío en el ingeniero Juan Pérez, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Debe de ser, dice, indica lo que indica acá. El titular de un derecho de propiedad industrial tenga su domicilio o su sede fuera del país, en México, deberá de ser representado por un mandatario domiciliado en Guatemala, o sea, debe de tener a alguien que lo represente acá, quien deberá ser abogado colegiado activo. ¿Quién tiene que ser? Abogado colegiado activo. Entonces, pero si yo confío en el ingeniero, no confío en el abogado. Es parte de las puertas que nosotros como notarios, como abogados, ahí como abogados tenemos esa facultad de tener trabajo, ¿verdad? Ustedes. Entonces, hay que leer este artículo. No les preguntaría mayor cosa de esto, pero sí que sepan a quién se le debe nombrar, ¿verdad? El Poder General necesita cláusula especial. Bueno, ya sabemos, cuando vamos a disponer de cualquier modo la propiedad del mandante, vamos a otorgar un mandato general con cláusula especial. Y pues, la ley lo señala. Los almacenes pueden otorgar poderes especiales, pero el administrador de la mortual podría. ¿Qué diferencia hay entre un albacea y un administrador de la mortual? A ver, esta es pregunta de examen. ¿Qué diferencia hay entre un albacea y un administrador de la mortual? ¿Quién nombra al albacea? Sí saben que es el albacea, ¿verdad? El testador, Ajá, el testador nombra al albacea. Iba a decir,
Sí, o la junta de herederos, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, somos 5 hermanos, la mamá, pero el papá tenía pues otra familia. Entonces pongámonos de acuerdo, donde hay 2 menores de edad y la mamá representa a la mamá. Entonces, digamos, somos 6, 7. ¿Quién va a administrar los bienes de mi papá? Entonces, ellos se tienen que poner de acuerdo. Bueno, que sea mi hermano mayor. Entonces, él va a ser un administrador de la mortuoria. Y el albacea, el testador dice, bueno, yo quiero que mi hijo mayor sea el que se encargue de los bienes mientras se reparten legalmente y salen a nombre de todos los bienes, ¿verdad? Que constituyen en sí mi patrimonio, digamos, la masa hereditaria, ¿verdad? Y lo que quede después de pagar las deudas, eso es lo que vamos a repartirnos. Entonces, pero ¿quién se va a encargar? Por ejemplo, del alquiler de la casa de la zona 21 ¿me entienden? Entonces, eso, alguien tiene que administrar estos bienes. Entonces, ¿quién lo nombra y qué diferencias hay? Eso sí es importante. Muy bien. Acá indica, esto es un error alguito frecuente. Cuando es un mandato proveniente del extranjero, el impuesto se debe de cubrir ¿en dónde? En el documento original, no en el testimonio. El documento original, ¿cuál es? El que proviene del extranjero. Ahí se debe de cubrir, ¿verdad? Y yo como notario doy fe que el documento original cubre el impuesto correspondiente al archivo que voy a presentar, un testimonio, o sea, una fotocopia, ¿verdad? Pero con mi firma y sello, y ustedes ya sabrán en los artículos ¿cuáles son? El 70 y el testimonio, el 66, ¿verdad? El testimonio es la copia fiel de la escritura matriz. Entonces yo le saco fotocopia, lo firmo y lo sello, y ya es un testimonio, yo hago mi razón, ¿verdad? Pero cuando se trata de una protocolación, entonces yo sí debo de indicar que el impuesto está cubierto en el documento original. Pero ¿qué sucede? Nosotros verificamos y no hay ninguna fotocopia donde un timbre de fotocopiado, pues, por ejemplo, no está. Entonces, aunque diga que da fe, pues se contradice el notario, ¿verdad? Bueno, las traducciones juradas. Vienen que cómo dan de problema las traducciones juradas. ¿Por qué? Los notarios omiten traducir absolutamente todo lo que viene en idioma extranjero. Han llegado a preguntarnos unas cosas que de verdad, espero que no me las pregunten ustedes cuando ejerzan, pero llega una notaria y dice, mire, necesito traducir un documento que viene de México redactado en español. O sea, preguntas que yo digo, pues por lógica, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene en idioma español. Pero, ¿qué sucede? A veces vienen el idioma, digamos, portugués, por decirle, se parece un poco al español, pero tampoco es que sea español. Y aún así se le omiten, por ejemplo, traducir sellos, todo eso debe de venir con su debida traducción, los sellos también, así que mucho ojo con esto. Digamos, los síndicos de las municipalidades, se recuerdan que el consejo municipal está conformado ¿por quién? Por el alcalde cuando vieron derecho administrativo. Los concejales y los síndicos. Los síndicos, según la ley electoral y de partidos políticos, además del alcalde, tienen el carácter de ser, bueno, mandatarios judiciales. En el caso de los síndicos, ellos tienen también representación legal, pero deben de decirlo en el consejo, ¿verdad? Que a pesar de que la ley tiene, pues, les da esa facultad de ser mandatarios judiciales, pueden, en casos de asuntos determinados, nombrar mandatarios específicos. Ahí es la facultad que tiene el Consejo. Ellos también pueden nombrar mandatarios específicos, pero ¿quién es la máxima autoridad en una municipalidad? El Consejo Municipal, ¿verdad? Ahora, nato, digamos, representante legal va a ser el alcalde, pero los síndicos, digamos, tienen ese carácter de mandatarios judiciales. ¿Podría un concejal hacerlo? ¿Podría? No, ¿verdad? Porque la ley señala claramente quiénes son. Bueno, esta es pregunta de examen, fíjese. Bueno, mensaje de texto, pues esto, bueno, esto es más que todo como cuestiones administrativas, pero el mensaje de texto, ¿verdad? Al ingresar un poder, revisar la firma y sello del registro electrónico de notarios, sí se revisa la firma y el sello, y a veces nos llegan a alegar y nos dicen, mire, pero es que ustedes no son grafónomos, no para determinar si esa firma es falsa o no es falsa, pero
por ejemplo, yo estoy inscribiendo un poder, ¿verdad? Y tengo pues esa facultad, a pesar de que no determino si es real o no, porque esa ya es responsabilidad del notario, el negocio jurídico que se llevó a cabo, pero como registradora sí puedo analizar si una firma y un sello es o no del notario. Igual las certificaciones de firma y de sello, ¿verdad? Del registro de notarios. Yo estoy dando fe que esa firma es la que está conforme al sistema y si no es así, pues no la vamos a, sí se va a suspender en el caso de poderes y en el caso de certificaciones, pues lo mismo. Cláusula especial en poderes especiales, esto no lo debemos de hacer, ¿verdad? No existe poder especial con cláusula especial, es como redundante, ¿verdad? El notario guatemalteco, bueno, esto es bien importante. El notario guatemalteco está facultado para denominar el poder de acuerdo a la clasificación de la ley, que ya les dije, ¿verdad? Conforme a la ley, el Código Civil, especial o general, y conforme a la ley del organismo judicial, judicial. Ambos, pues, podrían, lo que está conformado de acuerdo al Código Civil es mandato general con representación, mandato especial con representación. Ahora el judicial no va con representación porque va inmersa esa representación. Muy bien, a las facultades otorgadas cuando ha sido autorizado por notario extranjero, indicando además si está conferido, es lo que les indicaba. El notario guatemalteco, viene un documento del extranjero, tiene esa facultad de determinar si, por ejemplo, en México denominan mandato personalísimo. ¿Existe en Guatemala un mandato personalísimo? No existe, pero sí puedo yo como notario leer las facultades y decir, este es un mandato general o este es un mandato especial. Entonces ustedes le dan, lo moldean conforme las facultades, no conforme la denominación. Si el poder ha sido otorgado en forma gratuita, recordemos que debe existir y puede comparecer el mandatario a solicitar la protocolación del mismo y aceptar que ejercerá las facultades de forma gratuita, o bien manifestándolo en instrumento accesorio. Pero es donde van a tener que realizar doble pago. Entonces, mejor realizarlo donde va el acta de protocolación, que comparezca el mandatario y acepte de una vez, así solo pagamos un documento. La inscripción se hace conforme lo haya denominado, siempre y cuando las facultades sean las propias del mandato, que yo les he indicado en varias recurrentemente, ¿verdad? Bueno, acá es que si el notario se auxilia de testigos, debe hacer constar que son civilmente capaces. Recordemos que tenemos esta obligación de hacer constar, de calificar, ¿verdad? Si alguien es capaz, civilmente es idóneo de su conocimiento o no. A veces me dicen, mire, licenciada, ¿qué sucede si la persona no tiene un documento de identificación? Pero yo sí lo conozco. Es su fe pública, notario. Usted indica de mi conocimiento. Yo diría que mejor no, pero si es la ley, pues lo faculta, ¿verdad? Dice, mire, que extravió el DPI, pero yo lo puedo. Pues claro, si la ley lo indica, si usted lo conoce, pero yo no me arriesgaría, pero bueno, ¿verdad? La ley sí lo determina que yo puedo colocar que es de mi conocimiento, ¿verdad? ¿Y quién me va a decir algo si realmente es mi responsabilidad como notario, verdad? Entonces, está, ¿cómo debemos de identificar el numeral, el artículo 29, numeral 4, la identificación de los otorgantes cuando no los conociere, el notario, ¿por medio de qué? De cédula de vecindad, ya sabemos que es DPI, pasaporte si es extranjero, porque Guatemala nos identificamos con el DPI, o por dos testigos, ¿verdad? O conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estime, ¿verdad? Entonces, también puede hacerse auxiliar de los testigos. También puede indicar que es de su conocimiento, también puede indicar que se identifica con pasaporte cuando es extranjero y con DPI si es guatemalteco. Muy bien. Es importante que ustedes verifiquen la forma de que se pagan conforme al acuerdo 24-2011 de la Corte Suprema de Justicia. La cantidad de pagos que deben realizarse, pero realmente acá es más para la vida, ¿verdad? Pero sí lean ese acuerdo que es están las tarifas, ¿verdad? Para la cancelación de una inscripción registral, la solicitud la debe, bueno, cuando vamos a cancelar una inscripción, realmente es cuando ya se venció el plazo, ¿verdad? Y debe de ir con firma legalizada, porque es la responsabilidad del notario, ¿verdad? Al final, que da fe, para que no venga Juan Pérez y venga a cancelar cualquier
mandato, ¿verdad? ¿Y por qué va a cancelar Juan Pérez un documento donde no tiene ni siquiera ninguna intervención? Pero ya finalizó el plazo y quiere hacer la cancelación, debe de ir con firma legalizada, ¿verdad? Para que no sea un nombre inventado. Un notario no puede protocolar un poder proveniente del extranjero otorgado a favor suyo o de sus parientes. Miren, nos ha tocado ver, no son muchos los casos, pero sí donde notarios están actuando a favor de sus parientes, y el artículo 77 es bien claro, no podemos, a ver quién me ayuda, el artículo 77. ¿Quién lee el artículo 77? A ver, que no sea ni Magda ni Kiavet. A ver, Sharon. Artículo 77, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. Prohibiciones. Artículo 77. Al notario le es prohibido, número 1, autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. A. Su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y revocaciones de los mismos. B. Los poderes que confiera y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones. C. La sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviere autorizado para ello. D. Los actos en que le resulten solo obligaciones y no derecho alguno. Y E. Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Y 2, si fuere juez de primera instancia facultado para cartular, secretario de los tribunales de justicia o procurador, autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo. 3, extender certificación de hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. 4, autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervinieron. Y 5, usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Bueno, este artículo es bastante importante. De hecho, está en el título 10, que tiene una X, o sea que es prohibido. El artículo 77 lo podemos interpretar de la siguiente manera. Primero, al notario le es prohibido, indica. O sea, le es prohibido, no lo puede hacer. ¿Qué no puede hacer? Autorizar actos o contratos a favor suyo o de sus parientes. De ahí, digamos, lo demás es como si a pesar de esta prohibición, lo puede hacer por mí ante mí en los siguientes casos. Pero, digamos, su propio testamento, donación, los poderes, cuando existen prórrogas o modificaciones, la sustitución o total o parcial de los poderes que le hayan conferido, actos en donde solo resulten obligaciones. A veces nos llegan a decir, mire, pero es que aquí solo tengo obligaciones, no voy a tener derechos. Mentira, siempre tenemos derechos. Entonces no se puede otorgar un mandato, digamos, en la cual él no puede venir y protocolizar un documento y encima de todo colocarse de mandatario. No se puede, porque siempre va a existir. Vamos a estar sujetos a derechos y obligaciones. Las escrituras de ampliación o aclaración para enmendar errores, pero sí el artículo primero, que no puedo actuar a favor mío de mis parientes. Esa es la prohibición. Después, que si soy juez, ¿verdad? Está facultado para cartular, autorizar o contactos o contratos. El juez no puede. Además, ya en todos los departamentos hay delegaciones del archivo de protocolos. Tampoco puede extender certificación de hechos que presencien sin haber intervenido. Estas prohibiciones sí se las tienen que saber. Autorizar o compulsar instrumentos públicos antes de que aquellos hubiesen sido firmados. No lo pueden hacer. Si no han firmado, está prohibido. La ley señala, no se puede. Y usar firma y sello que no está previamente registrada. Miren, a veces tuvimos un caso de un notario que se graduó en el año 2021 y llegó en modo súplica a pedirnos que le apoyáramos porque realmente dependía su trabajo de eso. Pero él vino y estaban nombrándolo un banco
como mandatario. Realmente no podíamos ayudarlo porque le dije, mire, a pesar de que es como abogado, hay un artículo similar al numeral 5 del artículo 77, en el cual, sin previamente haber registrado su firma y sello para poder ejercer la abogacía, no puede, o sea, ante la Corte Suprema, no puede ejercerlo. Y este es similar, solo que es para el notario. Recordemos que tenemos doble profesión. Usar firma o sello que no esté previamente registrado es prohibido, ¿verdad? Entonces, ya la Corte Suprema determinará qué tipo de amonestación le va a dar. Muy bien, voy a avanzar un poquito con el resto. Vamos a ver, notario no puede protocolar un poder proveniente del extranjero otorgado a favor suyo, lo que les decía, que está dentro de estas prohibiciones. El notario no puede autorizar la renuncia a un poder que le fue otorgado, a excepción que le fuera otorgado de manera gratuita, que esto ya lo hemos platicado. José. Perdón, licenciada, solo le quería hacer una pregunta. Al inicio de la clase, un compañero le preguntó sobre las sanciones hacia un notario cuando este es empleado público, pero yo me quedé con la duda de que usted dijo que hay excepciones. ¿Eso quiere decir que hay trabajos o algunos ejercicios que sí se pueden hacer siendo empleado público? Así es. Gracias. De hecho, en el organismo judicial, hay muy poquitos, pero sí hay asesores de medio tiempo, de 6 horas. Ellos sí pueden, porque no es jornada completa, ¿verdad? Es media jornada, ellos sí pueden. Entonces, todo trabajo que sea no jornada completa sí se puede realizar. Ajá. Pero eso no significa, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, que ellos tienen 7 horas de laborar, ellos tienen jornada completa, a pesar de que trabajan solo 7 horas. Entonces hay diferencia, ¿verdad? Pero un asesor de medio tiempo sí lo puede hacer, sí puede ejercer. De hecho, hay varios que sí lo Gracias, hacen ahí. licenciada. Muy bien. ¿Qué ves? No sé si se recuerdan ustedes, pero, por ejemplo, si se está contrayendo matrimonio con su primo, la prohibición es hacia su primo. O sea, no puede. Lo que hacen algunos es, no importa porque en el acto está alguien con el cual tiene prohibición para realizar el acto, ¿verdad? Ahí no se puede. Sí. Si es pariente, con que sea pariente, porque yo tengo los que llaman primos de segundo grado, esos no existen legalmente. A ellos sí. Si es primo, por ejemplo, en segundo grado, ¿cómo le llaman? Ahí sí puedo. Porque ahí, si usted hace la cadenita, bueno, mi parentesco con quién es mi papá. Mi papá con mi abuelo, vaya, van uno, dos, va. Mi abuelo con su hermano, van tres. Digamos, mi tío abuelo con su hija, ya van cuatro. Y el primo segundo grado, como decimos familiarmente, no existe. Ahí sí podría. Sí, sí se puede, ajá. De hecho les decía hoy precisamente, yo no sé por qué dijo que eran parientes y el apellido García se pierde rápido, les digo, yo hubiera llegado a ese parentesco, digo, pero bueno, pero usted hizo el acto. Eso hacen muchos.
Bueno, yo les digo algo cuando, por ejemplo, pasa, ¿verdad? Porque los parientes, los primos y, o incluso hermanos, ¿verdad? Dicen, bueno, casame. Yo puedo estar el acto acompañado al notario, eso sí lo puedo hacer, hasta yo lo he hecho. Bueno, por ejemplo, con mi hermano, yo, bueno, pero realmente damos como que yo estoy como de apoyo, pero quien autoriza al notario, ¿quién es? Perdón, el matrimonio, ¿quién es? El notario, ¿verdad? Que tiene la fe pública, el que va a firmar el acta de matrimonio, él es el que está casando. Yo, socialmente, yo lo casé. Y ahí está el notario, pero realmente, pues digo yo, el parentesco es conmigo, pero yo no estoy, digamos, realizando el acta, ¿verdad? Hay que tener un poco de cuidado, porque si no, después te recuerdo que me dicen de un caso, es que fíjese que necesito que me ayuden, ¿verdad? Este caso te lo voy a poner. Vienen y me dicen, mire, es que fíjese que necesitamos una certificación del acta, de la protocolación del acta de matrimonio de mis tíos, porque resulta que el notario falleció. Entregó el protocolo la familia al archivo, pero ¿qué pasa? Al momento de verificar el acta de protocolación, digamos, contenía la firma del notario, pero el acta de matrimonio no tenía la autorización del notario. O no recuerdo si era al revés, que el acta de protocolación no la tenía y el acta de matrimonio sí. Entonces era una situación como que, ¿y qué hacen? Ni modo que vamos a disolver una familia, ¿verdad? Solo por un documento que al final la responsabilidad de quién era? Del notario, pues el notario ya había fallecido. Y esas son cosas reales, ¿verdad? Al final, pues, el RENAP hizo el análisis, bueno, nosotros como archivo tenemos que extenderlo sí o sí, porque no, es lo que tenemos a la vista, es lo que tenemos, y al notario, pues, ya ni siquiera pueden venir y denunciarlo en el Tribunal de Honor, ni siquiera daños y perjuicios, nada, que porque el notario ya ha fallecido, entonces pero hay que, ni modo que vamos a disolver una institución jurídica por un error de un notario, ¿no? Entonces, al final, el RENAP sí les extendió la constancia correspondiente, porque realmente ahí no había salida, ¿verdad? Y no podían disolver el vínculo, pero es donde nosotros como notarios sí tenemos que estar bien atentos de ustedes, porque nosotros no podemos incurrir en este tipo de situaciones que van a afectar a terceros, ¿verdad? Bueno, uh-huh. Si usted, si usted hubiera estado graduada, no hubiera podido. Pero, pues, socialmente sí se ha hecho, un montón de gente lo hace, ¿verdad? Que, bueno, yo pues voy a realizar el matrimonio de mi hermana, pero lo que hacía era, bueno, voy a leer los artículos y como que digan, es que ya la casó, pero la familia no sabe que hay prohibición. Pero al final, ¿quién firma? Es otro notario, afortunadamente. No, ajá, yo lo que le sugiero es siquiera de notario de apoyo, ¿verdad? De notario de apoyo, ajá, pero quien realiza el matrimonio legalmente no va a ser usted, ¿verdad? Y siempre con el notario correspondiente, ¿verdad? Para no incurrir. Ajá, no podría, ¿verdad? Incluso el notario tiene que estar ahí. Ajá, hay que tener ahí un poco de cuidado porque después en los matrimonios resultan peleándose y dicen, es que no tiene validez ese matrimonio porque lo hizo una prima. Ya, entonces, yo dije el próximo fin de semana. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver, notario no puede autorizar la renuncia o poder que le fue otorgado, a excepción que le fuera otorgado de manera gratuita, ¿verdad? Que es lo que hemos platicado también. Solo como para ir finalizando este tema, no me da tiempo de ver la terminación. Bueno, esto sí, bueno, lo vamos a tener que seguir viendo en la siguiente, pero sí me interesa que lo veamos. La revocatoria, ¿qué vamos a revocar? Algo que está vigente, que es distinto a cancelar.
¿Por qué? Porque revocamos algo que está vigente y lo vamos a realizar en escritura pública. La revocatoria que el mandante haga, quedan revocados los poderes y las sustituciones que el apoderado haya otorgado. Por ejemplo, vengo yo, otorgo un mandato, pero a Stalet viene y dice, bueno, como me está dando la facultad de sustituir este mandato, lo voy a dar en Rosy. Pero vengo yo como mandante. Bueno, yo me peleé con Stalet, por ejemplo. No, yo voy a revocarles el mandato. Entonces, automáticamente queda sin vigencia el poder que le dimos también a Rosa, ¿verdad? Entonces, se va a una cadena, digamos. Todas las sustituciones se van, ¿verdad?, a cancelar, se van a revocar, mejor dicho. Y cancelar, revocamos algo que está vigente y cancelamos algo que está vencido. Por ejemplo, si se fue otorgado para 10 años, pero el octubre de 2015 lo otorgué para 10 años, pues en octubre de 2025 ya está vencido el plazo. Entonces, cancelamos con un memorial con firma legalizada. Y la revocatoria es en escritura pública, pero es algo que está vigente. Hay que aprender a manejar estos dos términos, que son distintos. Las obligaciones fiscales, pues ya sabemos, mandato general, 10 quetzales de timbre notarial, perdón, de timbre fiscal, y el especial, porque estamos hablando del testimonio, el primer testimonio, ¿verdad? Y el especial, 2 quetzales, ¿verdad? Entonces, de timbre fiscal, y lo vamos a adherir en la primera hoja del testimonio. Y si son documentos provenientes del extranjero, que ya les platiqué acerca que el impuesto debe ir en el documento original, que debe de estar en el protocolo original, ¿verdad?, del notario. Y nosotros al momento de realizar el testimonio le sacamos fotocopia y se debe verificar ese timbre, ¿verdad?, legible, ¿verdad?, porque tiene una numeración. Esto necesito que leamos estos artículos, ¿verdad? Voy a dejar la clase por acá, me voy a quedar en las prohibiciones. La verdad que esta es bien extensa, pero sí me interesa que hablemos algunas obligaciones, más que todo, les voy a decir cuáles, que serían estas obligaciones, pues más que todo, pues esto sí me interesa bastante en relación a la enmienda y la reposición, porque sí es muy importante y también necesito que veamos esta diferencia y las observaciones de la Corte, que esa sí me interesa muchísimo que sí se la sepan, ¿verdad? Porque ya sería como el último repaso. Y acá están pues algunos fragmentos de las resoluciones en las cuales pues queda determinado la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad, porque hay algunos notarios que hasta allá van, ¿verdad?, hacen su lucha, ¿verdad?, como decimos, pero realmente pues a muy poquitos realmente les van a dar la razón, pero igual como abogados pues estamos obligados a defendernos, ¿verdad?, aunque pues hagamos lo último hasta lo último. Bueno, vamos a dejar la clase por acá, nosotros nos vemos el día miércoles, primero Dios, y a tratar de terminar este tema y tal vez un repaso que demos acerca de otros temitas que sí me interesa que los tengamos presentes para, pues, para el examen y para la vida.